Buenas noches a todos, feliz sábado. Estamos de vuelta con un programa más de Hispanic Dilemma. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante, histórico, pero también de mucha actualidad: nacionalismo versus hispanidad. Acabamos de celebrar la Semana de la Hispanidad, en la que concretamente aquí en Miami, de donde yo os hablo, hemos incluso recibido del Ayuntamiento de Miami una proclamación en reconocimiento de la hispanidad, del rol de España y de los Reyes Católicos, además de una protección de la figura de Cristóbal Colón. He invitado a personas que se encuentran ahora mismo en diferentes países del mundo para tratar tanto el legado de España como el rol de la izquierda marxista en nuestros países, cuyo único objetivo es destrozar y borrar el legado español. Un sábado más, es un placer para mí estar con todos vosotros. Bienvenidos a Hispanic Dilemma. Bueno, buenas noches de nuevo. Vamos a ir conectando con los invitados. Le voy a dar la bienvenida a José Gutiérrez desde Barcelona. Bienvenido, José. Hola, buenas noches. Un saludo a todos. Así es. Muchas gracias, José. Quiero invitar a que participe ahora a Crista Salazar, que nos saluda desde la ciudad de Guatemala. Bienvenida, Crista. Muchas gracias, María, por el espacio. Así mismo, Cristian, muy bien resumido. Quiero darle la bienvenida a Cintia Rebaza desde Perú, Lima, porque Cintia está haciendo también un trabajo fenomenal. Cintia es una mujer muy famosa desde que han salido a la calle con esa cruz de Borgoña que tiene a sus espaldas y además reivindicando el pasado español en un Perú cada vez más a la izquierda, tomado por grupos senderistas, ¿no? Y con un presidente que es un títere, al igual que está pasando en Estados Unidos. Cintia, bienvenida a Hispanic Dilemma. Buenas noches con todos, aquí desde Lima, Perú, saludándolos. Nosotros aquí en Perú definitivamente vivimos una corriente filosenderista a través del gobierno. Sabemos claramente que este gobierno podrá ser legal, pero no es legítimo, ya que la legitimidad no se la ha dado el pueblo y, como habrán visto desde las elecciones en la segunda vuelta hasta el día de hoy, siguen piquetes, marchas, cacerolazos, y la gente está saliendo. ¿Por qué? Porque no se considera legítimo una persona que no ha llegado ni al 18% de los votos populares, y dentro de ese 18% su voto duro en realidad es el 5% de la derrama magisterial de SUTEPistas o FENATEPistas, que son asociaciones y gremios de profesores. Entonces, no tiene legitimidad. Pero pasemos al tema cultural, que es lo que nos interesa. La Asociación Cultural Hispanista del Perú ha salido a la palestra en diferentes organizaciones, con diferentes colectivos. Desde aquí vamos a aprovechar para saludar el trabajo que han venido realizando los jóvenes de la Sociedad de Patriotas del Perú, la Asociación Cultural Peruanista, la Profe Hispanista, el Capitán Perú, entre otras organizaciones culturales como Inca Dionisio Tupac Yupanqui, que han estado en el último 12 de octubre defendiendo pues la estatua de Colón aquí en Perú. Grupos indigenistas, esta corriente ideológica de izquierda, marxista, leninista, maoísta, progénero, abortista, eutanasia, está en todos los países, porque nosotros sabemos que vienen de la cloaca del Foro de Sao Paulo. Esta cloaca está abierta, está muy bien financiada, tiene dinero para sostener a todos estos vagos, criminales, filosenderistas, comunistas, marihuaneros, drogadictos, etcétera, porque hay que ser demasiado criminal y demasiado lacra social para ir y vandalizar tu casa, tu espacio público, vandalizar una escultura, una pared o una universidad. Entonces, estas personas no son personas comunes y corrientes, son lacra de la sociedad que lamentablemente han tenido, pues, en todos los países poca resistencia. La mayoría de personas bien nacidas, personas que somos culturalmente o académicas, o somos cristianas, o somos católicas, las personas no nos enfrentamos, nos vamos a la calle, no tiramos pintura, no vandalizamos. Entonces ellos han avanzado en todos los países de Hispanoamérica porque no han encontrado resistencia. Lamentablemente en Perú se les fue el tiro por la culata, ya que aquí en Perú, el día 12 de octubre, cuando intentaron vandalizar un grupúsculo de abortistas, marxistas y filosenderistas comunistas, la estatua de Colón, obtuvieron resistencia. La primera resistencia que se tiene que hacer es denunciar ante la comisaría más cercana o ante las leyes, porque aquí está prohibido el vandalismo,
denunciarlos, es el primer paso. Segundo, tener un grupo de contención, que en este caso han sido las asociaciones culturales y los grupos de jóvenes hispanistas. Entonces, estas personas obtuvieron una resistencia pacífica, se les llamó al debate, a la conversación, pero no querían debatir porque lamentablemente ellos no piensan, no razonan, simplemente son gente guiada por odio, por resentimiento, gente que como Cintia Rebasa se apellidan con un apellido hispano, pero ellos se quieren hacer pues harakiri solitos y decir volvamos a la época incaica. Bueno, pues amiguitos, si es estudiando en una universidad hispana, como la Universidad San Marcos, culturalmente eres cristiano, porque todos en el Perú, el 92% somos cristianos, 62% de católicos, 20% de otras denominaciones. Entonces, ahí tenemos un promedio de una gran cantidad de gente que es cristiana culturalmente, al margen de que tengamos un credo o no. Culturalmente eres cristiano y te guste o no, te riges al Código Civil Penal y a los mandamientos que dicen no matarás, no desearás la mujer de tu prójimo, y así es simple. Lo que pasa es que estas personas resentidas se inventan, pues, problemas que ya no existen. Como siempre les repetimos a ellos desde la Asociación Cultural Hispanista del Perú, no somos vencedores ni vencidos, somos sus hijos. Y como hijos, no tenemos por qué pagar los platos rotos de nuestros padres. Lo que nosotros buscamos con la hispanidad es reivindicar la cultura, el lenguaje, el idioma, las letras, la religión católica y tanto lo que nos ha servido en nuestros países para poder mejorar y poder convivir pacíficamente. Agradece, amiguito progresista, indigenista, abortista, que no te están sacrificando en alguna de las pirámides mayas, que los incas no están enterrando a tu tribu y ni sacándole el corazón a tus hijos. Entonces agradece y no vengas con tus tambores y tus sombreros y tus polleras sabiendo que es hispano. Entonces, estas personas son tan ignorantes que nos hacen pasar vergüenza, ni siquiera para un debate. Lo único que saben es escupir, insultar, levantarte el dedo medio, recordarte a tu madre y a tu padre, pero bueno, aquí no tenemos miedo. Y eso es lo que tenemos que demostrar nosotros los hispanos. Los hispanoamericanos estamos unidos, somos más y somos mucho más fuertes, pero organizados. Tenemos que pararles el frente a estas personas que vienen a mancillar nuestra historia con una leyenda negra o una leyenda rosa. Contemos la verdad. La historia está de nuestro lado, la verdad está de nuestro lado. Entonces, mientras nosotros defendamos Dios, patria, familia y tradición, ellos no van a poder con nosotros. Y recordemos, hermanos hispanoamericanos, que no hay paz sin guerra. Y si tenemos que ir a la guerra para poder defender nuestras raíces y lo que nosotros creemos, con la convicción de estar del lado correcto de la historia, tenemos que hacerlo. Gracias. Gracias, muchísimas gracias, Cintia. Bueno, ahora voy a darle la bienvenida a Rubén Magán, que también está en Lima, así que estáis ambos en la ciudad de los Reyes, como decía Rubén al principio. Y Rubén es comandante de aviones, también cofundador de una asociación en la que estamos trabajando que es Spanish Heritage, Herencia Española en las Américas. Bienvenido, Rubén. Muchas gracias, María. Buenas tardes a todos. Saludos desde Lima, en este caso, aunque yo estoy residiendo en Panamá, otra ciudad importante también de nuestra hispanidad, sin duda alguna. Magnífico, Rubén. Bueno, un compatriota tuyo, Antonio Araúz, desde Panamá también, digo compatriota porque ya serás más panameño o igual de panameño que español, Rubén. Claro. Saludos, Rubén. Sí. ¿Cómo estás? Saludos, mi hermano. Saludos, María. Saludos, hola, Antonio. Es un placer para mí. Saludos desde el Mar del Sur. Desde el Mar del Sur. Bueno, decía que es un placer para nosotros tenerte aquí. De hecho, Rubén me presentó a Antonio y desde entonces lo vengo siguiendo desde hace un año. Es muy activo. Yo lo defino como un influencer hispanista. Gracias, María. Fuera de serie, también licenciado en arte, músico que acaba de estar aquí en Estados Unidos. Estuvimos hablando cuando estuviste aquí en Georgia y la oportunidad de entrevistarte y nada, quería darte la bienvenida. ¿Verdad? Porque en Hispanoamérica no habían colonias, habían reinos. Entonces, pero a nosotros se nos olvida eso. Ahora, yo estoy muy de acuerdo con Cintia. Cintia planteaba el asunto, esto es pura política.
Estos son organizaciones políticas y estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Cintia, que todo es creado, todo este movimiento indigenista es creado en el Foro de Sao Paulo, organizado por Cuba, por Fidel Castro en Brasil. Entonces, y de ahí sale Chávez, de ahí sale todos estos comunistas que son unos traidores, porque son unos destruye países. Y yo entiendo, yo he estado en esa posición y entiendo a las personas que están. Pero estos son activistas. Estas personas que decía Cintia, esos son activistas. Ellos son unos asalariados de los ingleses, son unos traidores a la hispanidad. Así de simple. Esa es mi conclusión. Ustedes vieron el tuit de Maduro. Sí. Todos vimos el tuit de Maduro, yo creo. Yo ahora me voy a tomar la libertad de contestarle. Bueno, ahí vemos la actividad política del uso de la historia. O sea, la historia es una ciencia en tanto y en cuanto hayan documentos que la valen, pero eso no deja de ser que la historia es una herramienta política. Y eso que hizo Maduro es alta traición. Bueno, pero Antonio, la verdad que esto es algo que, como venía yo diciendo, esto empezó con Chávez y un colega venezolano explicó que la primera vez que tumbaron la estatua de Colón, inclusive a Chávez no le pareció bien, pero después él vio un filón, ¿no? Un filón con el indigenismo y se aprovechó. Sí, claro. Para eso quiero preguntarle de nuevo a José, porque Cintia. Exactamente, con el dinero y Ok, ahora. Sí, el tema de inmigración ilegal es terrible en nuestros países, pues Guatemala es la última frontera antes de llegar a Estados Unidos. Pues nosotros siempre bromeábamos en Guatemala Inmortal que le hubiera salido más barato a Donald Trump hacer la frontera entre Guatemala y México y se hubiera ahorrado mucho dinero y tiempo. Pero para nuestros países realmente es aterrador porque esto va acompañado no solo de dinero extranjero. En el 2019... estos movimientos de izquierda, comunistas, violentos, que promueven la destrucción de la propiedad privada, desestabilizan el Estado de Derecho y todo esto da que no haya pues desarrollo, la gente no quiera invertir, entonces pues no hayan fuentes de trabajo. Todos estos grupos recibieron de dinero extranjero más de $10 millones. Entonces uno dice, no son movimientos pobres, o sea, son movimientos millonarios, claro, tienen dinero de sobra. Ellos lo que quieren es crear caos para que la gente se desespere y diga no más, en este país ya no vale la pena, este país Perdona, Crista, y no solo eso, esos son los grupos privados, pero Estados Unidos, la última vez que invirtió en Centroamérica fueron más de 3.500 millones de dólares del dinero de nosotros, contribuyentes, para arreglar los problemas en Centroamérica, que al final, como hemos hablado muchas veces, se los quedan las ONG para llevar a cabo una agenda pro aborto, pro cambio climático, control de cambio climático y toda esta ideología que ellos quieren en contra de el patriotismo, que no es lo mismo que el nacionalismo xenófobo y separatista del que estamos hablando hoy aquí. Exacto, y todos estos pues movimientos también va acompañado del dinero y de la influencia del narcotráfico, porque el narcotraficante pues es feliz que haya caos, porque es como quitarles todo el estorbo del camino para que ellos trasieguen. Imagínate, nosotros en Guatemala, en la posición geográfica que estamos, o sea, aquí entra mucha avioneta y todo el narcotráfico, llevan supuestamente más de 200 días sin aterrizar una avioneta de droga. Entonces, eso es imposible. O sea, Guatemala es el puente, estamos súper cerca de México, a 2 horas de Miami, de Cuba, estamos en una posición geográfica muy importante para el narcotráfico. ¿Cómo es eso de que ahora ya no cae droga? Ya no hay. Entonces, pero la migración sigue. Hace como 2 meses mataron en uno de los mercados en el mercado más importante, que es el mercado de la terminal aquí, a una vendedora, a una comerciante, un migrante hondureño. La agarró a balazos a medio mercado. Tú dices,
que hacía esa persona hondureña acá. O sea, no es gente que viene a buscar trabajo o no es gente pues que está buscando oportunidades, es gente que viene aquí porque los que van en las caravanas, la mayoría son asesinos, es gente aliada al narco, llevan droga, tráfico de niños, tráfico de armas, delincuencia. Entonces tú dices, toda esa gente pues se va quedando en nuestros países y son perfectas para crear este caos. Y luego pues los contribuyentes de Estados Unidos no saben qué hacer con esta crisis migratoria y es porque sus gobiernos están alimentando a este gigante que es la migración y el narcotráfico. Van muy de la mano. Claro, claro, lista. Y con eso quiero hablar con Cintia, porque precisamente en Perú hemos vivido unos espectáculos bochornosos, ¿no? De inmigrantes venezolanos que, si bien, por supuesto, estamos hablando de un exilio de más de 7 millones de venezolanos que han tenido que huir de sus países. El problema es que siempre te dicen, bueno, si tanto defienden la hispanidad, ¿por qué no defiendes, me entiendes, estos movimientos masivos, desordenados en la mayoría, de inmigrantes, por ejemplo, venezolanos o centroamericanos, guatemaltecos, hondureños, entrando en países hermanos? Hay que protegerles. Pero como decía Crista, el problema es que esto no es una cosa que surja naturalmente, un movimiento Correcto. de personas que van a invertir, que van a emprender, a estudiar a otros países. No, estos son movimientos forzados por narcodictaduras que asfixian totalmente a sus ciudadanos, y una vez que no tienen oportunidades y ven que se le están elevando el número de presos políticos en las cárceles y que viene Amnistía Internacional y vienen las misiones de las Naciones Unidas y viene Estados Unidos, lo que empiezan es la política de release, soltar y abrir la frontera para que todas estas personas vuelen a Nicaragua, a Guatemala, a México, y que luego intenten estallar, dilapidar a la sociedad americana, que no aguanta más y es una de las sociedades más generosas porque llevamos muchos años de inmigración. Cintia, ¿cuál es tu opinión al respecto del discurso de Pedro Castillo en ese discurso inaugural contra España, contra el rey de España, y también, por otra parte, cómo luego vino a abrazarse y dio la bienvenida a Evo Morales y a todo este grupo de narcotraficantes que se pasea impune, ¿no?, por toda la región? Bueno, muy simple. Pedro Castillo nos da una vergüenza ajena única, y lo siente la mayoría de peruanos. El 70% de peruanos, hasta el 80% me animaría a decir, sabe que hubo fraude en el Perú. Es un presidente legítimo, aunque sea legal. Nosotros aquí nos sentimos muy avergonzados porque si él invita a una persona, lo mínimo que tiene que hacer es ofrecerle un vaso de agua, aunque no tengas más para dar. Si no le da para más su formación académica, cultural, personal, de valores, al menos lo mínimo que tiene que ser es atento y amable, porque eso nos enseñan a todos nosotros en nuestros hogares. Él ha invitado al rey de España como un invitado diplomático, y lo mínimo que tuvo que hacer es comportarse, pero no estaba a la altura porque lamentablemente, como te comento, es un presidente ilegítimo. No estaba para sentarse, él es un inquilino en Palacio de Gobierno, y este inquilino nos da vergüenza ajena a todos los peruanos porque ofende a un invitado y al mismo tiempo él usa un sombrero hispano, tiene un apellido de Castillo, que también es hispano, habla en español, se comunica en español, ese es su idioma. Entonces es ridículo, pues, definitivamente ridículo, pero bueno, cada persona asume las consecuencias de sus acciones. Por otro lado, ¿por qué abraza de manera tan emotiva al señor Evo Morales? Bueno, pues lo tiene que abrazar porque entre camaradas jamás se van a leer las cartas. Los camaradas se abrazan, se aplauden y entre ellos se premian. Como habrás visto, existen ONGs, miles que entre ellos mismos se premian. Es más, hoy en día dicen que Bad Bunny es un compositor. Imagínate, pues a ese nivel de degradación cultural se está llegando, que cualquier cosa sea composición. Mientras que la hispanidad es para ellos una desgracia, un genocidio y no sé qué más. No sé qué tiene que ver Colón de 1492 a 1542, que ya éramos un virreinato. Entonces, estas personas son completamente ideologizadas. Entonces, cuando tú me dices qué es lo que pasa entre ellos, pues son camaradas, son del mismo aquelarre, el mismo Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, se travisten de políticos, porque estos son terroristas ideológicos, es como debemos llamarlos, terroristas ideológicos, que colgaron el fusil para ponerse las ideas y poner en contra a la juventud, a los padres contra los hijos, a las madres contra las hijas y a las familias.
en contra de sus propios vecinos, para que aquel que disiente y piense de manera contraria, hay que atacarlo, agredirlo y disolverlo prácticamente, anularlo. Pero no De tengamos acuerdo. miedo, los camaradas van a caer cuando empiecen a caer las hojas de coca que ellos quieren hoy en día implementar con una salida libre en el Braem, desmilitarizando la zona, abriendo, según ellos, carreteras y lugares donde vayan, los aeropuertos y no sé qué más. Ellos hablan acerca del buenismo de traer a las personas y ayudarlas, pero no hablan de lo que hay detrás de las caravanas migrantes. No es lo mismo una migración controlada de aquel que va a aportar parte de su cultura y su idiosincrasia a un país que otro que va como una caravana migrante pagada y financiada o huyendo de las leyes para poder hacer desgracias en lugares ajenos a su país, como ha sucedido aquí, casos horrorosos que habrán escuchado, como el caso de Las Brujas, en el cual migrantes extranjeros de nacionalidad venezolana asesinaron a un peruano, lo descuartizaron y jugaron con su cabeza. Entonces, a esos niveles llegamos con estos países del Foro de Puebla, del Foro de Sao Paulo, estos países que son anticristianos abiertamente, porque no creen en los desmantamientos, porque no creen en la cultura hispana. Ellos no avalan el respeto y la dignidad humana. Pero fíjate, Cintia, es una pena y quiero hablar con Rubén de esto porque realmente lo que está pasando en Venezuela es trágico, lo mismo que en Cuba y en Nicaragua. Rubén, tú que has estado este último año más en contacto con las actividades del partido Vox y que estás viendo la defensa del partido Vox de la hispanidad, ¿qué te parece? ¿Qué es lo más destacable que puede aportar Vox como partido a la defensa de la hispanidad? Bueno, María, pues lo que sí puedo decir al hilo de esto es que durante este último año, por la pandemia, como tú bien has dicho, he estado muy en contacto con las actividades del partido en España, además en Madrid, y podemos apreciar cómo la ciudadanía se acerca realmente con esperanza hacia Vox. Hay mucho desconocimiento, hay mucho engaño. La gente ha perdido el juicio crítico. El gobierno gasta cantidades ingentes de dinero en manipular la opinión de la sociedad. Todos sabemos esa campaña multitudinaria de medios de prensa en España, untados hasta arriba todas las portadas de los periódicos y principales medios de prensa. Entonces, eso existe, pero realmente sí se ve una parte de la ciudadanía que ve a Vox con esperanza, que se sienten identificados con todos los principios fundacionales y valores de Vox. Entiéndase Vox como un partido patriótico en defensa de la hispanidad, que quiere recuperar nuestra identidad hispana y que, como todos sabemos, está tomando iniciativas para buscar alianzas con fuerzas conservadoras en toda Iberoamérica y en el mundo. Entonces, sí se puede percibir que la sociedad está despertando. Hay un cierto resurgir, un cierto despertar, lento, pero está sucediendo. Y yo creo que mucho se lo debemos a Vox y a todos los que estamos trabajando en esto, los que estamos aquí presentes y cada día más, cada día más. Claro, claro, yo creo que es muy importante, ¿no? Antonio, vamos a ir también cerrando dentro de algunos minutos, pero quería saber tu opinión al respecto de la relación entre Panamá y Estados Unidos. Yo sé que haces muchos vídeos tú, como yo digo, para influir, ¿no? Para influir sobre los jóvenes, sobre las personas que aman España. Háblanos un poquito de la obra del Canal de Panamá, el rol de España en Panamá y por qué Panamá y España deberían de estar inclusive más unidos. Fíjate que hace escasamente 2 o 3 meses, creo, Rubén, una delegación de Vox fue a la conferencia, ¿no? Por la seguridad regional. Estuvieron colegas nuestros periodistas, pero también estuvo Macarena Olona, también estuvo el vicepresidente económico de Vox. Correcto. Es importantísimo la relación entre Panamá y España, entre otras cosas, bueno, por los vínculos históricos, pero también por todo lo que acontece en cuanto al comercio y en cuanto al narcotráfico también. O sea, cómo se lavan tantos activos en Panamá, ¿verdad? Bueno, yo antes de responder tu pregunta, que es bastante extensa, quiero agregar que todo esto que está ocurriendo es un plan que tiene sus bases prácticamente en la escuela de Frankfurt y en Antonio Gramsci. Entonces, cuando Antonio Gramsci dice que hay que tomarse la cultura, y es lo que está pasando,
Por eso la izquierda se ha tomado la cultura, las universidades, las escuelas, el cine. ¿Y quién surge de toda esta izquierda? Personas como Simone de Beauvoir, que es prácticamente fundadora del feminismo radical. Ahí está Firestone, Butler, Miller, estas señoras que ya hablan de que la mujer, Simone de Beauvoir decía que la mujer no nace, se hace. Ese es el origen del feminismo radical, hasta llegar a Judith, a Butler y a Miller, que ya dicen la mujer no existe. Entonces, por eso ahora cualquier hombre inclusive se puede sentir mujer. Ese es el radicalismo que tienen todos estos movimientos ideológicos de izquierda. Caminando a tu pregunta, es que Panamá no era de España, Panamá era España. Entonces, ese es el vínculo sanguíneo y cultural que tiene Panamá. Panamá, mira, Cristóbal Colón estuvo en Panamá en 1512, Panamá fue descubierta en 1501 por Rodrigo de Bastida, desde Panamá se descubrió el Mar del Sur en 1513, Panamá fue fundada en 1519. El emperador Carlos V, primero de España, Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico, en 1521 nombra la ciudad de Panamá y nos da un escudo de armas. Entonces, desde Panamá sale Pizarro para el Perú, ¿verdad? Que para la conquista del Perú. Entonces, Panamá tiene un vínculo estrecho y cultural con España, pero haciendo aliados con el Indio Careta, con Panquiaco, con todos estos indios. Mira, ayer estuve en la Feria Numismática de Panamá. Entonces, mira, esta para mí es la moneda más hermosa del mundo. Para mí. Yo quisiera, ahora la voy a poner en las redes para que cada quien ponga la que ellos desean. Vamos a ver, para ver si la puedo ver aquí. Miren. Ay, sí. O sea, es Balboa con el indio, con su aliado. Exacto. Con su aliado descubriendo el Mar del Sur. Un hecho que cambió el mundo para siempre y que sus consecuencias duran hasta el día de hoy, ¿verdad? Por solo Correcto. mencionar una, la forma de la Tierra, se me va la palabra, ayúdame, Rubén, ¿cómo es? La esfericidad de la Tierra. ¿Me explico? Sí. El Museo Mucaín, que está haciendo una gran labor, que empieza a hacer una gran labor, la carrera de Indias, la primera globalización. Gracias. Se lo debemos. Antonio, disculpa que te interrumpa, María. Sí, gracias, por favor. Gracias por mencionar Mucaín. Creo que era importante mencionarlo y aprovechando los últimos minutos antes de acabar, que quede claro y hacer esa difusión tanto de Mucaín como ya se ha comentado el documental España, la primera globalización. Y aprovecho rápidamente, ya que estamos hablando de Panamá y los vínculos históricos con España, para que nuestros espectadores conozcan un libro interesantísimo que se llama Panamá, corazón del Imperio Español. Totalmente recomendable, escrito por Juan Ángel López Díaz, coronel de Infantería de Marina, al que tuve el honor yo de estar presente en la presentación del libro en el Instituto de Historia y Cultura Naval de la Armada Española. Un libro interesante y muy recomendable para entender la importancia que tuvo Panamá durante todos esos años como centro neurálgico de la monarquía hispánica y de la hispanidad. Magnífico. Por bueno, supuesto. antes aquí querían tumbar las estatuas. Exacto. De Balboa. Por supuesto. Pero cuando tú te das... Y mira, gente que trabaja en el Ministerio de Cultura por las redes. Pero ellos son, como digo yo, garrapatas gubernamentales que viven trabajando para el gobierno porque, bueno, yo no sé, no tendrán otra capacidad que nada más que para eso, porque ahí viven. Y desde ahí parece mentira que desde el Ministerio de Cultura quieran
estén tuiteando y comentando por las redes para tumbar la estatua de Balboa. Entonces, correcto. Pero es gente de izquierda. Cuando tú vas a ver el perfil, es gente de izquierda, que si son el feminismo radical, que todos estos movimientos que Antonio, que luego en España, exacto, son capaces de defender el legado de los mayores sanguinarios de la historia, los mayores asesinos de la historia, Lenin, exacto, etcétera. Exacto. No, y después que tuitean eso, tú lo ves y que apoyando al Barcelona y al Real Madrid en la liga. Es que parece una tara mental. Y que se mueren por ir a Europa y estar con españolas, eso sí, a ellos les encantan las europeas, pero odian a las monarquías europeas, que luego son los primeros, ¿verdad, Cintia?, que discriminan a los indios en Perú. O sea, es que podríamos dar tantos ejemplos, pero claro, esto es importantísimo. Bueno, antes de irnos, me gustaría que preguntaros a cada uno de vosotros ¿qué es para vosotros la hispanidad y cómo creéis que debemos defender la hispanidad? Cintia, empiezo por ti. Lo que yo tengo que acotar definitivamente es que sin lo andino y sin lo hispano no existe lo peruano. Así de simple. Así es que a los amigos que son antihispanidad pues están negando todo lo que es su legado. No somos vencedores ni vencidos, somos sus hijos. Y para nosotros la hispanidad es básicamente la defensa de lo que hoy somos, nuestro legado cultural, nuestra idiosincrasia, nuestro idioma, el lenguaje que tenemos, lo hermoso de nuestra cultura y la fusión de ambas. Sin lo andino y sin lo hispano no nace lo peruano, no existe la peruanidad. Claro, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Antonio, ¿qué es para ti la hispanidad y cómo podemos defenderla? Yo creo que todos los días estamos en contacto con la hispanidad, como digo yo, cuando nos miramos al espejo, ¿verdad? Porque yo soy un poco indio, un poco negro y un poco español. Porque mi abuelo era un mulato, mi bisabuela era una india guaymí, no buglé, y bueno, por ende, lo poquito que me pueden ver en la cara, que medio blanquito, es por el español. Entonces, no, es nuestro ADN cultural y biológico. La hispanidad hay que defenderla, oye, porque es que defendernos a nosotros mismos, es que nosotros, mira, yo siempre lo digo de esta forma, nosotros somos los únicos estúpidos en todo el planeta que hablamos mal de nuestra historia. Yo no conozco, yo no veo a los chinos, a los japoneses, a los franceses, a los ingleses hablando mal de su historia. Bueno, digo nosotros y ustedes los españoles. Y me incluyo porque, oye, yo quiero mi pasaporte español porque cuando Panamá se independiza de España, yo pierdo mi pasaporte de la Comunidad Europea. Entonces, eso es otra cosa, atacan España, pero rapidito quieren la doble ciudadanía y rápido se van a vivir a Barcelona y a Madrid. Y les encanta pasearse por la Unión Europea. Sí, no, pero claro, tenemos que entender que yo aprendí de un gran amigo, Ricardo, que esto, ¿tú sabes qué significa? Ese era, antes del dinero era la sal. Entonces, si la sal era buena o finita, entonces se probaba así. Y de ahí se nos queda este signo, ¿no?, del dinero. Estas personas les gusta la sal. ¿Me explico? Entonces, son, como bien dice nuestra amiga peruana, indeseables. Yo, para terminar, oye, después tenemos que buscarnos por Twitter y Facebook, y el movimiento que yo fundé es el Movimiento Hispanista de Panamá. Entonces, para buscarnos, ¿no?, y conocernos y estar codo a codo. Gracias por la invitación. Y compartir, porque ellos están muy unidos, formaron la Internacional Socialista y cualquier mentira, no importa, ellos mismos se crean sus robots, los retuitean y convencen. Crista, ¿qué es para ti la hispanidad y cómo podemos defenderla mejor? Pues yo creo que como joven para mí es importante defender la verdad, porque muchos de los jóvenes pues de mi edad no vivimos la guerra civil en Guatemala, el conflicto armado interno, y vemos que los guerrilleros financiados por Cuba, financiados por Rusia, financiados por todos estos países, hoy son los que ocupan los puestos de ONGs y los puestos de gobierno. Entonces tenemos que entender que la guerra sigue, ahora la cambiaron, ahora es odiarnos entre nosotros mismos,
pues sí son violentos, pero dejaron las armas por lo civil, porque se dieron cuenta pues que iban a perder, pero nosotros como jóvenes tenemos que dejar de ser tan fácil de manipular, nosotros tenemos que leer, tenemos que investigar y tenemos que conocer la verdad. Es una vergüenza que gente de mi edad pues no conozca su historia, o sea, tengan nombre y apellido español, tengan nombre, hablen español todos los días, se comuniquen en español y odian España. Uno dice, uno es creyente cristiano. Las ciudades más lindas de Guatemala, su estructura es como la hicieron los españoles. Hablamos español, nuestros nombres y apellidos son españoles. Nuestro país tiene nombre español. Fue la capital de España, de la región. O sea, tenemos iglesias, tenemos universidades, tenemos colegios, tenemos educación, tenemos oportunidades. Nos podemos comunicar con la mayoría parte del mundo por hablar español. O sea, tenemos que entender que es una bendición que haya venido España. O sea, hubiera venido, pues yo veo con los beliceños, siguen siendo colonia, no son un país próspero, no son un país rico, no son el país más rico de la región. O sea, los beliceños siguen siendo un país, una colonia inglesa, tal como es la colonia inglesa, que siempre ha sido, que trata de borrar lo que es, pues, la cultura regional. A nosotros los españoles no nos vinieron a borrar nada. O sea, y los tantos por cientos de indígenas que hay en la región, ¿no? O sea, rozando por encima del 90%, estamos hablando de Bolivia, estamos hablando de Honduras, o sea, es que es ridículo, pero claro, ese es una, fijaros que mi experiencia desde que llegué a Estados Unidos y empecé a viajar por la región siempre es lo mismo, o sea, los españoles violadores, los españoles que se llevaron el oro, bueno, si se llevaron el oro, como Perú es el número 2 del mundo en exportación de plata y el 8º de oro, ¿cómo siguen dando minas de oro a los mayores narcotraficantes en Venezuela? ¿Y a dónde va ese dinero? ¿A dónde va ese dinero? Exacto, o en México, que cada año, como dice la profesora de historia Mamela Fiallo, se produce y se exporta más oro en México que en 300 años que estuvieron los españoles. Es que es una ridiculez, pero como tú dices, Crista, la gente no lee, por eso Crista y yo estamos juntas trabajando codo con codo en hacer, digamos, carteles visuales con esto y en eso también muy bien, José es muy bueno, él lleva también la parte de marketing digital para varias asociaciones españolas en las que uno es capaz de hablarle en el idioma que hay que hablarle hoy a la juventud, que es a través de Instagram, con vídeos de influencer, con números cortitos y como decía el escritor de ese libro, José, de la Madre Patria, que es que lean, exacto, 2 páginas al día. Nada más que le pongo que lean 2 páginas al día, para hay que darle poquito a poco, porque la juventud ahora está muy acostumbrada a pasar imágenes y cambiar en el Instagram y no está acostumbrado. José, y solo quiero decir una cosa, que si seguimos peleando por algo que pasó hace 500 años, ¿qué nos espera en el futuro? O sea, vamos a ser un país más pobre, con menos oportunidades y con menos prosperidad. Entonces, es más, claro, déjame aportar algo que se me ocurrió hace poco. Mira, nosotros éramos el continente más rico del planeta. Nosotros, Hispanoamérica, éramos el primer mundo en tecnología, ciencia, en todo. Bueno, somos el único continente que ha pasado de primer mundo a tercer mundo. Sí, y además... y nuestros países iguales. Exacto. Y además ahora mismo tenemos en contra a muchísimos populistas, políticos populistas de izquierda. Por ejemplo, aquí el caso de Joe Biden y las declaraciones tan nefastas que están haciendo, porque como veníamos hablando José y yo, o sea, el aporte de España a los Estados Unidos de América. Por supuesto que hay españoles por ahí que van escribiendo tonterías y diciendo que España, pues que no hizo nada por Estados Unidos, solo que se le olvida que fundamos las capitales, las universidades, los presidios, las misiones. Exacto. Y sobre todo protegimos a los indígenas, cosa que cuando llegó el Imperio Inglés los exterminó de facto, ¿no? Pero, José, en Cataluña he estado viendo algunos vídeos donde hay inclusive ciudades y plazas céntricas que reproducen y replican otras ciudades como La Habana, ¿no? O sea, ahí está el hispanismo. Tú y yo incluso hemos hablado de hacer vídeos para hacerles recordar a estos niños que tienen el cerebro lavado, que muchos catalanes llevaron a cabo
la fundación de ciudades, trajeron inventos, aportaron a la hispanidad, o sea, que no se crean los catalanes, no, lo que pasa es que ahora es el momento para ellos tirar, igual que están tirando del yihadismo en Cataluña y le está saliendo muy mal, están tirando de este régimen, de este conglomerado de narcotraficantes, crimen organizado para seguir haciéndole daño a España. ¿Qué supone para ti como catalán la hispanidad y cómo se puede defender mejor desde Cataluña? Bueno, ahora te contesto. Quería comentar lo que ha dicho Rubén, que Panamá era muy importante porque los soldados españoles que llegaban a América estaban 10 años en Panamá adaptándose al clima para luego ir a cualquier parte de América. O sea, que era el primer sitio donde se adaptaban al clima, a las condiciones que había allí. Respecto a lo que habéis dicho de las universidades y todo, yo quería comentar que Juan de Sesa, que era un mestizo, en 1556 era catedrático en la Universidad de Granada. Y el primer negro que entró en la Universidad de Oklahoma en Estados Unidos tuvo que entrar por la Guardia Nacional en 1948. O sea, casi 5 siglos antes. Eso como datos. Y después de lo que estás hablando, yo creo que es clave. Luis XVI en sus cañones ponía ultima ratio. Es decir, las naciones comercian, hay diplomacia y si no, pues a cañonazos. Hoy en día las guerras ya no se hacen con cañonazos. Hoy en día se hacen con las redes sociales, con la comunicación. Si tú haces creer a un pueblo una cosa, como la leyenda negra, ya no tienes que conquistarlo, ya están de tu lado. Entonces, yo lo que estoy viendo aquí, de las 6 personas que estamos, de cualquier punto del planeta, desde América del Norte, América del Sur, España, Florida, todos pensamos igual, todos tenemos la misma cultura y tenemos unas herramientas enormes y tenemos los mismos problemas, porque yo tengo los problemas del separatismo catalán, que es populismo nacionalista, y vosotros tenéis el populismo indigenista. Venezuela, ¿cómo puede ser Venezuela pobre? Tiene las mayores riquezas de petróleo del mundo, tiene minerales, tiene naturaleza, tiene turismo. ¿Cómo puede ser pobre? O sea, hay algo de mala gestión, es evidente. Y lo que ha dicho... Perdona, José, y tiene gente que lo mismo que los cubanos, cuando llegan aquí los venezolanos y los cubanos levantan ciudades, trabajan de sol a sol trabajando. Claro, y como ha dicho Antonio antes, las partes más ricas del Imperio Español no eran Madrid ni Sevilla, eran el Virreinato de Nueva España, México y del Perú. Lo que venía a España era el quinto real, es decir, de cada 5 monedas, de cada 5 reales de a 8, uno venía a España y servía para pagar todas las fortalezas, todos los ejércitos de los tercios, todos los galeones, pero 4 de cada 5 reales se quedaban allí. Las partes más ricas eran en México, Nueva España y Perú. La puerta de la Catedral de México se hizo en Filipinas y fue con los galeones hasta allí. O sea que es increíble. Si la América española hubiera evolucionado como debería haber hecho, se hubiera convertido en grandes virreinatos, naciones independientes, prósperas. Y en cambio, ¿ahora qué tenemos? Antes había una España hispana que iba desde Alaska hasta Tierra del Fuego, y Estados Unidos era un pequeño, cuando se formó hace 200 años, era un pequeño país en la costa este. En cambio, ahora tenemos Estados Unidos grandes, Brasil grande, y todas las naciones españolas son pequeños países que son mucho más pobres. O sea que es evidente que hemos ido a peor. Claro. Y ahora lo que quieren balcanizar los países americanos y España también. Y yo, ¿cómo se tiene que luchar contra eso? Primero, la hispanidad tiene un futuro enorme. Lo vemos que hay 500 millones de personas que hablamos el mismo idioma, tenemos la misma cultura, pensamos de la misma manera. Yo ahora podría ir a Panamá, a Guatemala, a cualquier sitio donde estáis y me sentiría como en mi casa. Y vosotros aquí igual. Y lo que he dicho antes, tenemos una herramienta enorme que son las redes sociales que permite que nosotros podamos comunicar y transmitir toda esta información. Hasta hace 10 años que no había redes sociales, para poder comunicar, como hace la BBC, Televisión Española, La Vanguardia, te necesitabas un gran poder industrial, político y económico. Hoy en día cualquiera de nosotros puede comunicar. Yo puedo estar escuchando todo lo que habéis dicho, ya me he apuntado todos vuestros enlaces de Twitter, ya os sigo a todos, o sea que ya a partir de ahora tendré vuestra información. Y también tengo información de mucha más gente, la comparto y la difundo. Y hoy en día estamos en una cultura audiovisual.
El año pasado, por primera vez en España, el 80% de la inversión que antes iba a medios tradicionales de comunicación como televisión, periódicos, radio tradicional, ha ido a medios de comunicación digitales. Y con la pandemia, que ha puesto de rodillas la economía mundial y los sistemas sanitarios mundiales, todos nos hemos digitalizado. Ahora todo el mundo sabe utilizar Zoom, todo el mundo sabe utilizar YouTube, todo el mundo sabe utilizar Twitter. Pues esto lo tenemos que aprovechar para difundir la cultura que compartimos todos. Y poco a poco llegará a todo el mundo. Y todos tenemos que trabajar en red. Yo, con María, desde que salí en su programa, compartimos muchas cosas, difundimos muchas cosas. Ella me pregunta a mí, yo le envío información. O sea que trabajando todos juntos, se producen sinergias y llegamos a mucha más gente, y es lo que tenemos que hacer. La hispanidad es futuro, es evidente, lo habéis dicho. Dentro de poco seremos 800 millones de hablantes de español. Tenemos una fuerza enorme que sirve para todo, para conocernos, para trabajar, para difundir cultura, para todo. Muchísimas gracias, José. Bueno, Rubén, contigo despido. ¿Qué es para ti la hispanidad y cómo podemos defenderla desde donde estemos? Desde Panamá, desde Madrid, desde Sevilla, de donde sea. Bueno, María, pues poco más nuevo puedo decir, sino hacer un resumen. El concepto, pues me remito al concepto que redacté en mi artículo. La hispanidad es un concepto global, cultural, que nos engloba y nos abraza a más de 600 millones de hispanohablantes. Seremos 800 para el 2068, según un informe del Instituto Cervantes, y que nos abraza con esos pilares fundamentales, ¿no?, que nos une y que mantiene esos lazos de unión entre hispanos, nuestro idioma español, nuestra religión católica y tantos lazos culturales, económicos, artísticos que unen puentes, que lanzan puentes a ambos lados del Atlántico. ¿Cómo podemos mantener, reforzar, defender? Pues como lo estamos haciendo ahora, como bien ha dicho José, las redes sociales es un instrumento poderosísimo. Sí. No cesar en el relato, seguir contando lo que es la hispanidad, contando la verdad, nuestra verdad, porque es cierto que esa campaña de desprestigio que, según algunos expertos, está considerada la mayor campaña de marketing de la historia, que es la leyenda negra, nos ganó en su momento. Ahora un resurgir. Creo que estamos en el buen camino y seguir contando el relato. Hay que contar, hay que hablar, hay que llegar a la juventud para recuperar ese sentimiento de identidad que es la hispanidad y de progreso, porque la hispanidad es progreso también. Exacto. Así es. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar, no solo para hablar de este tema, nacionalismo versus hispanidad, sino también por vuestra labor que estáis llevando a cabo en Perú, en Guatemala, en Barcelona, en Panamá y allá por donde vamos, ¿no? Yo creo que es muy importante luego que este programa se ve por miles de personas, ¿no?, cada sábado, pero que toquemos estos temas tan puntiagudos o peliagudos para algunos, porque así vamos a hacer que la hispanidad crezca y además que estemos conectados y a la hora de que necesitamos también de la ayuda de otros hispanos para llevar a cabo y poner nuestro mensaje ahí en las redes sociales, pues que se replique. Muchísimas gracias a todos y espero teneros muy pronto en mi programa. Hasta pronto. Gracias a ti. Gracias. Saludos a todos. Adiós. Saludos. ¡Que viva Cristo Rey! Eso. ¡Viva la hispanidad! ¡Viva la hispanidad!